A nuestro mensaje, ¿hay vida después de la muerte? Y esta es una pregunta que el ser humano se ha hecho desde que es ser humano. Desde que el hombre ha existido, se ha hecho esta pregunta: ¿habrá vida después de la muerte? ¿Habrá vida después de esta vida? Tenemos muchos filósofos famosos, ¿verdad? Como Platón, Aristóteles, Sócrates y muchas otras personas que durante el recorrer de la historia de la humanidad se han hecho este cuestionamiento: ¿qué sucede con el ser humano cuando él perece, cuando él muere, cuando él pasa o deja más bien de existir? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de pensar al respecto de esto? Después de morir, ¿qué es lo que pasa con estas personas? ¿O qué es lo que pasa con las personas? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida? ¿Saben? Hay muchas religiones que hablan al respecto de lo que sucede después de la muerte. Algunos dicen que se van a un estado, a un lugar que se llama el Nirvana y se encuentran ahí, ¿verdad? Deambulando. Hay otros que piensan que lo que sucede es un proceso de reencarnación, que el ser muere y después se transforma en un conejo, en una vaca, en un toro, ¿verdad? Y así sucesivamente va evolucionando de muerte en muerte hasta transformarse en un ser espiritual puro y verdadero. Hay otros que es una de las pensamientos que más ha invadido nuestra cultura occidental, que tiene que ver precisamente con el purgatorio. ¿Saben? Y esta fue una de las inquietudes que Martín Lutero fue confrontado cuando él miró esta realidad que sucedía durante su época, ya por el siglo XV-XVI. Cuando Martín Lutero veía a las personas haciendo todas estas procesiones y todas estas cosas para poder ser libres de una condenación eterna, y el cobro de las indulgencias tan famoso, fue lo que provocó que él despertara esta inquietud en su corazón y comenzara a leer las Escrituras. Déjeme leerle un poquito, permítame, al respecto de qué es lo que verdaderamente es el purgatorio. La idea del purgatorio enseña que los seres vivos pueden elevar oraciones para que la persona que está siendo purificada de este lugar, que por cierto nadie sabe dónde está, se disminuya en su estadía o minimice sus padecimientos, aunque nadie pueda decir en cuánto tiempo sucederá esto. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. El purgatorio es una idea que no es tan nueva. De hecho, uno de los principales precursores, ¿verdad?, fueron algunos de los historiadores y escritores, ¿verdad?, de literatura a mediados o en la Edad Media. Sin embargo, déjeme agregarle aquí un poquito más. Ya desde la iglesia primitiva había algunas corrientes que hablaban al respecto de esto. Sin embargo, la propia iglesia cristiana pura, primitiva, ¿verdad?, miraba esto como una herejía y condenaba a los sinomaníacos, que así se les llamaba, que creían que las almas podían purgarse. No se le llamaba todavía propiamente purgatorio. Más tarde, San Agustín condenó a los discípulos de Orígenes que sostenían este dogma. Los simoníacos y los origenistas admitieron acaso el purgatorio para encontrar algo semejante en Virgilio, en Platón y en Egipto, que también tienen parte de estas ideas. Con claridad lo anuncia el sexto libro de la Eneida, que es lo que les decía hace rato, siendo la más singular de las obras de Virgilio, y escribe que hay almas suspendidas en los aires, almas que se queman y almas que se ahogan. He aquí lo que dice en 3 veces el referido libro de la Eneida. Se ven esos espíritus puros agitarse en los aires y a merced del viento, o ahogados en las aguas o quemados en las llamas. De este modo las almas se limpian y se purgan. Es de aquí donde la Iglesia Católica Romana toma la idea de lo que es un purgatorio, ¿verdad? O lo que es el purgatorio, siendo que el Papa Gregorio, llamado como Gregorio el Grande, no solamente adopta esta teoría de Virgilio,
sino que sus diálogos introdujeron muchísimas almas que venían del purgatorio después de haber sido suspendidas en el aire o haberse ahogado. La idea del purgatorio, un lugar ficticio de purificación final, fue inventado entonces y fortalecido por el Papa Gregorio el Grande en el año 593 de nuestra era o después de Jesucristo. Había tal renuencia en aceptar esta idea, porque no está basado en las Escrituras, que el purgatorio se hizo un dogma católico oficial casi 850 años después, en el Concilio de Florencia, en el año 1439. Vemos pues que esta idea, ¿verdad?, de un lugar donde las almas se están purificando, no surgió de un día para otro, y sí fue un proceso que se fue colocando, ¿verdad?, gradualmente hasta llegar como una supuesta realidad que nos venden hoy en día. Déjenme continuar leyendo un poquito aquí lo que dice. Ninguna doctrina ha aumentado tanto el poder de la Iglesia Católica Romana sobre sus miembros, ni añadido tanto a sus ingresos como esta. Hasta el día de hoy, la amenaza del purgatorio cuelga sobre los católicos romanos, quienes por lo tanto dan ofrendas con frecuencia a la Iglesia por su ayuda para sacarlos de este lugar de tormento imaginario. Roma promete que si se siguen sus decretos, la persona finalmente será liberada del purgatorio y entrará